Gracias Dios, porque aunque conoces mis debilidades, tu misericordia y amor es muy grande, por eso yo viviré para adorarte. Y yo vivo agradecido, bendecido, convencido y decidido a seguir firme en su camino. Saludos y bendiciones a todas las personas que nos están escuchando, que están sintonizando en esta bonita tarde. Dios los bendiga grandemente. Gracias por permitirnos una vez más acompañarnos. Gracias a nuestro Dios principalmente, ¿verdad? Porque por su gracia, por su misericordia nos permite conectarnos una vez más con la intención de recibir esas bendiciones que Él tiene para nosotros en su palabra. Y yo creo que esta tarde va a ser de mucha bendición también. Disculpen porque entré un poquito tarde. No sé qué le pasa al programa que uso, que a veces se traba un poco y pues hoy me costó un poquito entrar. No quería entrar. De hecho, solamente lo estoy lanzando en la página de Tu Nueva Visión Live. No pude lanzarlo en la otra página de Agarra la Onda, ni tampoco en el YouTube. Y pues gloria a Dios porque lo podemos hacer por medio de esta plataforma. Y sé que va a ser de mucha bendición para todos los que estemos aquí conectados, todos los que nos quedemos escuchando la palabra de Dios. Hoy vamos a tocar un tema de mucha bendición, pero antes quiero darle la bienvenida, que les da la bienvenida a su hermano, su amigo Eric Santos Hernández, a esta nueva emisión de Una Palabra para tu Vida, por esta plataforma, por el Canal 8. Que Dios bendiga grandemente a todos los técnicos y a todos nuestros amigos ahí que están en el canal. Dios los bendiga. Es una gran bendición poder seguir en este proyecto de mucha bendición para todos. Y pues que Dios les siga dando sabiduría y dirección en todo lo que necesitan. Y pues también damos gracias y mandamos saludos a nuestro hermano el pastor Agustín Guerrero, que es el patrocinador de esta hora, el dueño de Pan de Vida. Y pues aprovechando esa mención, ese saludo, les invitamos a que consuman los productos de panaderías y pastelerías Pan de Vida, donde van a encontrar diversos productos hechos con calidad y hechos con insumos de primera, que van a ser de mucha bendición. Y pues también los invitamos a que si en la tarde, por ejemplo hoy viernes, mañana sábado y el domingo, quieren ir a platicar, quieren ir a consumir algo de lo que se ofrece, está abierta Cafeterías Pan de Vida ahí mismo donde es la panadería, y pueden ir y disfrutar a partir de las 3 de la tarde. Se acaba de abrir viernes, sábado y domingo, en donde pueden ir a disfrutar con la familia, pueden ir a platicar, pueden ir allá a consumir. Hay diversos productos también preparados para esta bonita tarde y para mañana y el domingo también. Y pues antes de seguir, antes de continuar, quiero enviar los cortes comerciales, quiero enviar los comerciales que tenemos y en un momento regresar, en un momento continuar. Bueno, pues vamos a ver acá porque necesito ahorita a ver cómo los hacemos, cómo los pasamos, pero sí podemos pasarlo. En un momento regresamos, en un momento continuamos. No te desconectes, este es tu programa Una Palabra para tu Vida. En un momento regresamos, en un momento continuamos. Quiero que nosotros veamos el tema que siembras en ti. Es algo que nosotros tenemos que reflexionar, es algo que nosotros tenemos que pensar en qué estamos sembrando, y vamos a leer conforme a la palabra de nuestro Dios lo que el Señor Jesús nos dice, porque el Señor Jesús nos habló muchas cosas, pero muchas veces nosotros nada más lo tomamos superficialmente, o a veces las parábolas que Él nos ha enseñado, que Él nos dice, pues nada más las tomamos como una historia y no nos ponemos a reflexionar en lo que ellas nos enseñan y lo que nosotros podemos aprender por medio de ellas. Así que en esta tarde quiero que te quedes, no te desconectes. Yo sé que va a ser de mucha bendición que nosotros pensemos y reflexionemos qué estamos sembrando en nosotros, qué estás sembrando en ti, qué siembras en ti. Y conforme a la palabra de nuestro Dios vamos a ver
que nosotros debemos de tener cuidado y de siempre estar atentos, porque si nosotros nos descuidamos podemos estar sembrando algo que no es bueno y que posiblemente pueda ser dañino para nuestra vida, incluso puede ser algo que nos esté desviando de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y conforme a la palabra vamos a leer en esta tarde en una parábola que está en el Mateo capítulo 13, del versículo, vamos a leer del versículo 24 en adelante, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Vamos a leer esta parábola que dice: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente, al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Hasta ahí, hasta el 30. Luego seguiremos leyendo la otra parábola. En esta parábola nosotros podemos reflexionar de lo que les hablaba, que el Señor Jesús nos dice aquí que nosotros tenemos que tener cuidado. Él hablaba por parábolas para que nosotros, para que entendiéramos, para que nosotros nos pongamos a reflexionar en lo que Él nos dice, en lo que Él quiere que nosotros aprendamos. Por eso las parábolas, para que nosotros podamos ver en nuestra vida cotidiana, o en ese tiempo en la vida cotidiana de los discípulos, cómo podían aprender conforme a lo que estaban viendo o a lo que podían vivir. Y entonces en esta parábola nosotros podemos aprender que el Señor Jesús nos dice que nosotros tenemos que tener cuidado. Dice la parábola, les refirió a esta otra parábola: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. El reino de los cielos, buscar el reino de Dios, es una buena semilla, es algo bueno que es para nosotros, y nosotros debemos de buscar esa buena semilla. Por eso el Señor Jesús dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo. El campo somos nosotros, el campo también es el mundo, como lo vamos a ver más adelante, pero primero nosotros tenemos que ver en nosotros mismos. Nosotros somos un campo, nosotros somos una tierra, nosotros somos en alguien que el Señor quiere sembrar esa buena semilla que es el reino, que es su evangelio, que es su palabra, que son sus mandamientos, que es el conocimiento de Él, que es su presencia. Entonces, nosotros debemos de tener cuidado en qué estamos sembrando, porque muchas veces nosotros decimos: es que sembrar es darle a los demás. Sí, en cierta manera sí lo es, pero en nosotros también debemos de estar sembrando algo bueno. Muchas veces nosotros también dedicamos la vida a sembrar pues conocimiento de muchas cosas, y no ponemos el interés en que el conocimiento de Dios se siembre en nosotros. Entonces, muchas veces nosotros, por estar buscando el conocimiento del mundo, que es bueno porque también lo tenemos que tener, bueno, no el del mundo, me refiero a, por ejemplo, cuando nosotros queremos una profesión, queremos dedicarnos ya sea a la medicina o en una ingeniería o en lo que tú estés trabajando o en lo que te guste, eso es bueno. Pero muchas veces, por dedicarnos solamente a eso, podemos estarnos separando de la buena semilla que es el reino de Dios, que es lo que produce en nosotros mucho más, porque eso produce en nosotros eternidad, no produce algo que se va a terminar. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado de primeramente buscar eso, de tener esa buena semilla sembrada en nosotros, y esa buena semilla nos ayudará a que nosotros busquemos lo que es bueno, lo que es de beneficio para nosotros, lo que es la voluntad de Dios, para que nosotros
tengamos ese conocimiento y pueda ser útil para nuestra vida. Dice la palabra de nuestro Dios en el siguiente versículo: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Dice la palabra, pero mientras dormían los hombres. Veíamos en días pasados, en programas pasados, que nosotros debemos despertarnos, que el dormir muchas veces es estar entretenido o buscando otras cosas en lugar de buscar lo que es el reino de Dios. Y era lo que les decía hace ratito, que muchas veces nosotros, por ejemplo, uno quiere estudiar una carrera universitaria y muchas veces nosotros perdemos el enfoque de buscar a Dios por solamente buscar esas cosas, porque creemos, no, es que si yo no dedico completamente mi tiempo a esto, no voy a superarme, no voy a tener éxito. No quiero decir que no te esfuerces en eso, claro, te tienes que esforzar, pero siempre tenemos que nosotros buscar, siempre en primer lugar, el reino de Dios, porque si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios, aunque estemos allá trabajando, estudiando, no vamos a andar dormidos, porque eso es lo que Dios quiere que nosotros andemos, siempre andemos alerta, siempre andemos despierto, con el cuidado de que no venga ese enemigo, porque cuando nosotros nos dormimos puede venir el enemigo, como aquí dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Aquí dice que el enemigo, como dice la palabra, anda como león rugiente esperando a ver a quién devorar. Él quiere una sola oportunidad, y la oportunidad que nosotros muchas veces le damos es si nosotros nos descuidamos y no buscamos primero a Dios. Posiblemente quieras decir a veces, es que es necesario, me quiero distraer, he estado muy estresado y me voy a distraer. Sí, y si el enemigo en ese momento te destruye, ese momentito que le diste al mundo puede ser de destrucción para tu vida o destrucción para otros que estén a tu alrededor. O muchas veces, como les digo, nos dedicamos solamente a hacer cosas, a afanarnos en las cosas para obtener éxito y dejamos pasar el buscar a Dios. Entonces, esa forma es en la cual el enemigo viene. Él no permanece ahí, él no está ahí atacándote todo el tiempo, él no está picándote, no. Ese viene aprovechando una oportunidad que le des. Porque aquí le dijo, vino su enemigo, sembró cizaña entre el trigo y se fue. El enemigo no está ahí, siempre pegado a ti. El enemigo viene cuando le damos la oportunidad de sembrar muchas cosas que pueden ser perjudiciales para nosotros. Entonces, debemos de tener nosotros siempre nuestro entendimiento, nuestro espíritu, nuestra mente siempre despierta. Pero ¿cómo se hace eso? Buscando el reino de Dios. Porque dice la palabra, hey tú que duermes, despierta para que la luz de Cristo te alumbre. ¿Por qué? Porque si nosotros despertamos y dejamos entrar a Cristo en nuestra vida, su luz nos alumbra. Lo veíamos el martes pasado, que nosotros somos esa sal, esa luz con la cual Dios alumbra a los demás. Pero si nosotros no dejamos entrar esa luz a nosotros, ¿cómo va a entrar esa luz? A veces nosotros buscamos brillo externo, que es el éxito, que es buscar las vanidades del mundo, y creemos que ese brillo es el único brillo o el brillo que va a permanecer. Y cuando vemos que, por ejemplo, estamos nosotros yendo a hacer ejercicio, que eso es bueno, muy bueno, porque debemos de cuidarnos nosotros, porque es algo que Dios quiere que nosotros hagamos, que nos cuidemos, no que nos descuidemos. Pero cuando nosotros nos afanamos a solo eso y vamos al gimnasio todos los días, 2-3 horas en el día, pero viene un tiempo en el cual decides un mes no ir, ¿cuánto baja todo eso? Y cuando vienes a ver todo lo que habías adquirido durante mucho tiempo, con mucho esfuerzo, en un solo mes se fue disminuyendo. Pero en cambio, cuando nosotros buscamos el reino de Dios, el brillo que Él nos da, esa luz que Él nos da, no se apaga. Solo que nosotros muchas veces no dejamos entrar esa luz en nosotros, porque esa luz no se apaga. Y como dice la palabra, la luz que se ha encendido no se
no se pone debajo de la cama, debajo de la mesa, debajo de una canasta, sino que se pone en lo alto para alumbrar a los demás. Entonces, cuando nosotros dejamos que la semilla de Dios se siembre en nosotros, entonces estamos permaneciendo completamente despiertos y no dándole la oportunidad al enemigo que venga y no solo siembre cizaña, porque dirás, no, pues la cizaña que nosotros conocemos son pleitos, son enemistades, son envidias. No, muchas veces es que nosotros tengamos una distracción o algo que nos aleje de Dios. Esa es la cizaña que se parece al mundo, porque si vemos o investigamos, la cizaña y el trigo se parecen. Son plantas muy parecidas que van creciendo juntamente. Entonces, cuando nosotros vemos eso, son cosas muy similares, pero el trigo tiene semilla, la cizaña no tiene semilla. Entonces, cuando la cizaña se seca, muere y ya no hay más. Pero cuando el trigo se empieza a secar, empiezan las semillas del trigo a salir y entonces esas semillas pueden ser sembradas para producir más. Entonces, nosotros vemos que tenemos que tener cuidado en qué está sembrando en nosotros. Pueden ser cosas que parecen muy buenas, como repito, el ejercicio. Es algo muy bueno, pero cuando nosotros le dedicamos muchísimo tiempo o nos afanamos en eso, cuando venimos a ver y lo dejamos de hacer, ya no produce nada. Pero cuando nosotros buscamos el reino de Dios, eso siempre sigue produciendo. Y cuando nosotros dejamos entrar la palabra de Dios, la buena semilla en nosotros, no dejamos de producir, no dejamos de tener esa inquietud por seguirle buscando, sino que está en nosotros el hacer, porque dice la palabra que Dios pone el querer como el hacer en nuestra vida. Entonces, cuando nosotros dejamos entrar la palabra, la buena semilla de Dios en nuestra vida, no se va a marchitar, ni a morir, ni a dejar de producir fruto, sino que seguirá en su ciclo produciendo fruto, produciendo fruto. Entonces, tenemos que nosotros dejar que sea sembrada la buena semilla, poner atención y no dormirnos, no entretenernos, porque dirás, no, pues es que yo no me duermo, yo trabajo todo el día, todo. Pues muchas veces el estar entretenido en muchas otras cosas, eso es referencia a dormirnos, porque no estamos atentos a todo lo que debemos de estar atentos. Dice la palabra en el versículo 26, y cuando salió la hierba, dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Eso es lo que les decía, que la cizaña crece juntamente con el trigo, entonces empieza a hacer hierba. Y sí, hay diferencia entre ellos, pero muchas veces nosotros no nos damos cuenta porque pensamos que es una buena semilla. Dice la palabra que vinieron entonces los siervos del padre de la familia, le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Entonces, a veces nos preguntamos, ¿por qué tiene esto? ¿Por qué soy así o por qué? Porque muchas veces nos descuidamos porque dice la palabra que Él les dijo, un enemigo ha hecho esto, un enemigo ha hecho esto. Muchas veces nosotros, repito, no nos damos cuenta, nos dormimos un rato y cuando venimos a ver ya hicimos algo que no es conforme a la voluntad de Dios o estamos haciendo algo que no es agradable a Dios. Entonces, tenemos que tener cuidado de lo que nosotros estamos haciendo o que está siendo sembrado en nosotros. Dice la palabra que los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Dice el padre de familia, él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Nosotros venimos con muchas cosas del mundo, ciertamente, y tenemos que nosotros irlas rechazando, pero no digamos nosotros que vamos a hacer cosas para quitar todo, porque nosotros no tenemos la sabiduría completamente. Si tú tienes la oportunidad o tienes el discernimiento de decir, esto no lo voy a hacer, por ejemplo, veíamos cosas explícitas en los videos, en los celulares, explícitamente sexuales, por decirlo así,
por no decir las otras palabras, porque no sé si vayan a estar bien decirlas en Facebook para que no nos quiten la transmisión. Y ahora podemos decir, ah, no, pero es que ya eso ya no lo voy a ver. Pero muchas veces tenemos nosotros también actitudes que a veces no nos damos cuenta y a veces nosotros queremos que otros los dejen y queremos quitarlos y todo eso. Y cuando venimos a ver, hasta los estamos alejando de Dios por querer corregirlos de algo. Entonces tenemos que nosotros ser sabios y dejar que el padre de familia, que es el Señor Jesús, haga la obra, porque Él es quien convence a las personas. Pero también nosotros debemos dejarnos que el Señor Jesús nos ayude a nosotros a hacer, a quitar eso que nos estorba, esa cizaña. Entonces vendrá el tiempo, porque a veces nosotros nos desesperamos. Ciertamente, cuando vemos que alguien más no está haciendo las cosas bien o que alguien más pues está cometiendo algo, entonces muchas veces nosotros por querer arrancar esa cizaña de esas personas, muchas veces estamos arrancando lo bueno que el Señor Jesús ya sembró en ellos. Entonces, debemos nosotros dejarnos guiar, porque dice la palabra que los hombres le dijeron al Señor, al padre de familia, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Él les dijo, no hagan eso, a su tiempo yo lo haré, yo mandaré para que arranquen la cizaña y la cizaña sea atada en manojos para quemarlas, pero recoged el trigo en mi granero, eso dirá. Entonces Él va a recoger las cosas buenas y las cosas malas las va a quitar, pero Él es quien las hace. Entonces nosotros no nos debemos de, ¿cómo se llama? No nos debemos de afanar o no debemos nosotros querer hacer algo que solamente lo hace Dios. Porque a veces nosotros queremos hacer las cosas y decimos, no, pero es que yo lo puedo hacer. No, nosotros, me refiero a corregir a la gente, a querer que la gente cambie porque nosotros queremos. No, mejor nosotros pidámosle a Dios sabiduría para que nosotros nos guiemos y también ellas, esas personas sean transformadas por el Señor Jesús y no estemos arrancando las cosas buenas por querer arrancar las cosas malas. Porque repito, muchas veces nosotros cuando queremos que alguien conozca al Señor, le decimos, ya no hagas esto, ya no te pongas esto, ya no te pongas el otro, ya no hagas eso. Que ciertamente no es que nosotros digamos que lo vamos a dejar, vamos a estar de acuerdo con todas las cosas malas que hacen, no, sino que muchas veces queremos obligar a las personas a que hagan las cosas como nosotros queremos que se hagan o como sabemos que se hagan, pero ellos tienen que tener ese convencimiento cuando el Señor Jesús haga la obra de transformación en su vida. Entonces tenemos que tener cuidado. Y dice la palabra de nuestro Dios en los siguientes dos versículos que el Señor Jesús refirió estas parábolas. Dice la palabra, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Esta parábola nos da a entender de cómo nosotros muchas veces vemos la palabra de Dios, porque la palabra es la que se siembra. Entonces el Señor Jesús, que también hace referencia al grano de mostaza como la fe que nosotros podemos sembrar, también lo hace con el reino, con el conocimiento, con su palabra, que muchas veces nosotros despreciamos la palabra porque decimos, ah, no, es que esa ya es vieja, es que esa fue escrita en otro tiempo, es que esa fue escrita para los judíos, es que esa fue escrita por religiosos. Muchas veces nosotros despreciamos la palabra y buscamos otras cosas que supuestamente nos pueden llenar a nosotros. Pero dice el Señor Jesús aquí que el reino de los cielos es semejante a un hombre que tenía una semilla de mostaza, que ciertamente es de las más pequeñas de las semillas, la sembró, pero dice que creció y se hizo la más grande de las hortalizas, porque una semilla de mostaza,
cuando es sembrada, puede crecer un árbol que puede medir hasta 2 hasta 4 metros, porque por lo que hemos investigado, de entre 2 a 3 o a 4 metros. Entonces, es un árbol, imagínense del grano de mostaza, porque a veces así somos nosotros, que despreciamos la palabra de nuestro Dios por muchas razones, pero si nosotros sembramos la palabra de Dios en nosotros, dice que crece tan grandemente. ¿Por qué? Porque ella nos da dirección para todas las cosas, para todo en nuestra vida. Que dice la palabra que hasta da sombra donde los pájaros hacen nidos. Entonces, ese árbol que crece en nosotros por sembrar la semilla de la palabra del reino de Dios, produce un árbol muy grande, pero también que es usado para beneficio de otros, porque el beneficio de que los pájaros hagan nido en sus ramas es un beneficio que nosotros podemos ver que la palabra hace en nosotros. Al producir en nosotros ese árbol, también da confort a otras personas. Vemos que la palabra de nuestro Dios dice que nosotros somos consolados para consolar a los demás. Y el Señor Jesús también nos dice que nosotros demos de gracia como de gracia hemos recibido. Que nosotros llevemos el Evangelio, que nosotros también de lo que se nos ha dado demos a los demás. Que no nos avergoncemos de él, como dice el apóstol Pablo, porque dice que yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación de todos los que creen. Pero claro, nosotros no debemos de tener la intención en nuestro corazón de obligar a las personas, porque el árbol, ciertamente el árbol de mostaza está ahí. Él no obliga a los pájaros a hacer nido ahí. Hay muchos pájaros que hacen nido en otros árboles, pero los pájaros decidieron hacer nido en el árbol de mostaza. Entonces, así cuando nosotros dejamos crecer en nuestra vida el reino de Dios, su palabra, la sembramos en nosotros, entonces en nosotros produce muchas cosas muy buenas, y entonces ya van a ser decisión de los demás seguir esas cosas, pero va a ser decisión de ellos. No que nosotros queramos arrancarle las cosas malas, porque incluso nosotros no somos limpios de cosas que podemos estar cometiendo que son desagradables a Dios, porque seguimos en una carne que comete pecados, pero tenemos la ventaja de ser libres, como dice la palabra, para que nosotros podamos discernir y reflexionar en cómo estamos dirigiendo nuestra vida. Y ya así no demos la oportunidad al enemigo que venga y nos destruya. Porque el enemigo ese no quiere que nosotros se produzca el fruto que Dios quiere que se produzca en nosotros, sino que Él quiere tener la oportunidad de sembrarte esa semilla o robarte la semilla. Porque también vemos la parábola del sembrador, que dice el Señor Jesús, que los que siembran a las semillas que se caen junto al camino y son comidas por los pájaros, es como esas personas que escuchan la palabra pero no la entienden, y el enemigo viene y les roba esa buena semilla. Entonces no dejan ni siquiera que se germine, sino que se las roba. ¿Por qué? Porque esa es la oportunidad que muchas veces le damos al enemigo, por no querer nosotros abrir el corazón y entender lo que Dios quiere que nosotros conozcamos, que le conozcamos. Porque algo que muchas veces nosotros es que despreciamos a las personas, o se nos desprecia a las personas que les decimos que tienen que aceptar a Jesucristo en su corazón, que tienen que abrir su corazón y dejar entrar a Cristo. Muchas veces hay personas que dicen, no, pero sí, yo creo en Cristo, yo lo cargo colgado en mi cuello, yo lo tengo colgado en la puerta de mi casa, en la sala, o cuando voy a la iglesia, ahí lo veo. Eso es muchas veces una mala semilla sembrada por la tradición o por la religión, pero nosotros creemos que Jesucristo vive y que Él vive en nuestro corazón por medio de su Espíritu Santo. Al momento que nosotros nos arrepentimos, dejamos esa mala vida y decidimos buscarle a Él, seguirle a Él, y que Él sea el que nos enseñe todos los días.
porque dice la palabra que nuestro Maestro es Él, el Señor Jesús, y Él es el que nos enseña todas las cosas, pero tenemos que nosotros venir a Él, dejarlo entrar en nuestro corazón, y a veces se desprecia esa semilla. ¿Por qué? Porque sabes que hay cosas que nosotros hacemos y a Dios no le agradan, y no queremos dejar eso, no queremos dejar de sembrar cizaña en nuestra vida, que ciertamente ahorita, repito, al momento que va creciendo, es muy parecida, la cizaña al trigo, a la espiga. Las espigas son muy parecidas, pero al momento de revisarla, no, porque la espiga del trigo sí tiene semillas, pero la espiga de la cizaña no tiene semillas. Entonces, es así como nosotros tenemos la oportunidad hoy de recibir el reino de Dios y dejarlo que sea sembrado en nuestra vida, para que se produzca en nosotros buenos frutos, frutos que sean de bendición para nosotros mismos, porque es para nosotros que Dios quiere que nosotros hagamos las cosas conforme a su voluntad, para que seamos bendecidos nosotros, para que en nosotros se produzca ese fruto, crezca ese árbol grande como la semilla de mostaza, como la mostaza. Pero Dios dice, no nada más para que sea de beneficio para ti, sino para que sea beneficio para todos los demás. Y quiero que vayamos a la explicación que el Señor Jesús le dio a sus discípulos de la parábola del trigo y la cizaña, donde también nosotros vamos a reflexionar en qué el Señor Jesús se está refiriendo, porque muchas veces nos descuidamos grandemente en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Dice la palabra de nuestro Dios en Mateo 13, del 36 al 43. Dice, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Entonces el Señor Jesús. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña, se quema en el fuego. Así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga para oír. A ver, el que tiene oídos para oír, oiga. Esta explicación nos da referencia allá a los tiempos finales. Entonces, primero nosotros veíamos que tenemos que tener cuidado de qué estamos permitiendo que sea sembrado en nosotros. Si el reino de Dios o las cosas que pueden darle la oportunidad al enemigo de destruirnos y de robarnos esas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Pero esta parábola también se refiere a el fin, que nosotros tenemos que tener cuidado qué estamos siendo nosotros, si trigos o estamos siendo cizañas, si estamos siendo hijos del reino o si estamos siendo hijos del enemigo. Por eso la palabra de nuestro Dios aquí se nos enseña. Y los discípulos tenían en su corazón el preguntarle al Señor Jesús el significado de la parábola. ¿Cuántas veces en nosotros está el preguntarle al Señor, el querer saber lo que Él quiere o lo que Dios quiere para nuestra vida? Y muchas veces lo buscamos en otro lado, no lo buscamos en Él. Pero dice la palabra que sus discípulos se acercaron a Él y le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña. Y dice que el Señor Jesús les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El que siembra la buena semilla en nosotros es Cristo. El que nos transforma es Cristo. ¿Por qué? Porque dice la palabra, el campo es el mundo,
La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Entonces aquí se nos dice, el campo es el mundo en el que estamos. La buena semilla son los hijos del reino. ¿Cómo nosotros somos hechos hijos del reino? Lo vemos en Juan 1, 10 y 11, que él dijo que a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. A lo suyo, que es traer el evangelio y transformarnos a nosotros en nuevas criaturas, en hijos de Dios, porque dice, pero a los que le recibieron, a los que creen en él, su nombre, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, la buena semilla es la que él siembra, la que él transforma, la que él hace, la que él forma. Entonces, nosotros si queremos ser buenas semillas, si queremos ser trigo, tenemos que aceptar a Cristo en nuestro corazón. Pero si también nosotros queremos que sea sembrada buena semilla, tenemos que creer en Él y buscar de Él. Pero dice, y las cizañas son los hijos del malo. Entonces, los que no reciben a Cristo, los que no tienen a Cristo, son hijos del malo, son la cizaña. Entonces, dice la palabra, el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Dice, la siega es el fin del siglo. Entonces, viene esa cosecha. Hay muchas personas que estamos predicando del fin de los tiempos. ¿Desde cuándo se viene predicando? La siega ya está a punto de suceder. Y dice, y los segadores son los ángeles que Dios envía. Dios sabe cómo enviar. Ángeles se refiere a mensajeros, a enviados. Entonces, cuando nosotros queremos también que otras personas sean transformadas, tenemos que dejarnos guiar por el Señor, porque Él es quien nos envía y Él es quien nos da la sabiduría para hacerlo. Él es quien también le va a dar el mandato a los ángeles de sacar a sus hijos, porque va a ser en el arrebatamiento para que no sufran ese tormento que es la gran tribulación. Dice la palabra, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Entonces, viene ese momento de tormento y tenemos que tener cuidado si estamos preparados o no, si verdaderamente hemos rendido nuestro corazón a Jesús, si estamos siendo esa buena semilla o estamos siendo ese trigo. Tenemos que reflexionar y tenemos la oportunidad de hacerlo. No hay que dejar que el enemigo tome esa oportunidad para destruirnos. Tenemos que cuidarnos. Dice la palabra, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirvan de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí dice la palabra que serán recogidos los que hacen iniquidad, los que sirven de tropiezo, y serán echados en el horno de fuego. Entonces, ese horno de fuego ya sabemos que es el infierno, ya sabemos que ese es el lago de fuego que fue preparado para Satanás y sus demonios, el cual no es preparado para nosotros. Pero si nosotros no recibimos a Cristo en nuestro corazón, nosotros seremos esas personas que serán recogidas por los ángeles de Dios y serán echadas en el lago de fuego. Entonces tenemos la oportunidad de nosotros recibir a Cristo en nuestro corazón hoy, de no rechazarlo más, de no dejar pasar la oportunidad, porque si nosotros buscamos las cosas vanas de este mundo, en un momento se pueden acabar, se pueden destruir. Vemos las noticias, al menos a mí que me gusta el fútbol, vemos la noticia de un jugador muy famoso que este año fue campeón de la Liga Premier, que este año fue campeón con su selección allá en Europa y hace muy poco se casó y perdió la vida en un accidente, en un momento. Era un joven, hasta más joven que yo y muchísimo más exitoso en las cosas del mundo porque pues era exitoso en el fútbol, pero en un momento se le acabó. No sé, no te puedo decir que si ese muchacho conocía a Cristo o no lo sé, pero nos da a reflexionar de que muchas veces nosotros buscamos el éxito o en las riquezas, en las cosas del mundo, y en un momento se puede acabar todo eso. Pero cuando nosotros buscamos el reino de Dios, nosotros tenemos esperanza, porque el Señor Jesús lo dijo, que Él es la resurrección y la vida, que el que muere
en Él resucitará. ¿Por qué? Porque para Cristo eso vino, porque Él lo dijo, yo vine a hacer la voluntad del Padre, para dar vida y vida en abundancia, y eso es lo que quiere darnos a nosotros, pero tenemos que dejar que se siembre esa buena semilla en nosotros, y es dejar entrar a Cristo en nuestra vida. Entonces, tenemos la oportunidad, dice la palabra en el último versículo que leímos, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Esa es la recompensa. Ser justo no es ser perfecto, porque no podemos ser perfectos. Ser justos es poner nuestra fe en Jesús. Y al poner nuestra fe en Jesús, nosotros somos transformados y nuestras obras son transformadas también. Si hacíamos cosas malas, ya no las vamos a hacer porque Cristo obra en nosotros. Porque ya no vivimos nosotros, Cristo vive en nosotros. Y dice la palabra, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Él quiere que nosotros seamos herederos de su reino. Quiere que seamos buena semilla. Pero si nosotros no estamos dejando sembrar la buena semilla en nosotros, podemos perder eso. Y podemos ser esa cizaña que va a ser arrancada y echada en el fuego. Entonces, hoy tenemos la oportunidad. ¿Qué estás sembrando en tu vida? ¿Qué estás dejando que se siembre en tu vida? ¿Qué estás dejando entrar a tu vida? Hoy vemos que tenemos que tener cuidado. Y te invito a que ores, a que rindas tu corazón a Jesús. Porque hoy es la oportunidad. Dice la palabra que no dejemos pasar la oportunidad. Porque hoy es el día de nuestra salvación. Que no recibamos de gracia, que no recibamos en vano la gracia que ya Dios nos dio. Porque si hoy nosotros estamos vivos es por su misericordia. Repito, el muchacho que era jugador de fútbol exitoso en su equipo, en su selección, murió y se perdió ya todo. Bueno, no sé si se perdió porque pues no, a lo mejor y sí conocía a Cristo, no lo sé. Pero, ¿y nosotros? Podemos reflexionar si nosotros, porque no pongamos nuestra mirada en los demás. Si nosotros estamos en Cristo. Si no estamos en Cristo, hoy tenemos la oportunidad. Si tú no estás en Cristo, hoy tienes la oportunidad de recibir a Cristo en tu corazón. De que esa buena semilla que es el reino de Dios sea sembrado en tu corazón. Y se produzca un gran árbol de mucha bendición para tu vida, pero también para los demás. Entonces, tenemos que tener cuidado. Te invito a que oremos en esta tarde y rindas tu corazón a Jesús. Yo sé que Él va a obrar en tu vida. No sé si estás pasando alguna situación complicada. Lo que sí sé es que para Dios nada es imposible. Si Él nos dice que somos transformados en nuevas criaturas, que lo viejo ha pasado y es aquí todo es hecho nuevo, es porque Él lo puede hacer. Él puede sanar cualquier enfermedad o cualquier cosa que estés pasando. Así que te invito a que oremos en esta tarde y le creamos al Señor Jesús porque Él es poderoso. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre poderoso de mi Señor Jesús, te doy las gracias, Señor, por esta bendición de que nosotros podamos reflexionar qué está siendo sembrado en nuestra vida. Padre, te pido que bendigas a todas las personas que han decidido creer en ti, Señor Jesús. Creer en ti y dejarte entrar en su corazón, dejar que tú siembres la buena semilla del reino en sus corazones. Padre, bendice a todas las personas también que quizás están enfermas o pasando alguna situación complicada. Para ti nada es imposible y creo, Señor, que seguirás obrando en sus vidas para tu gloria y para tu honra. Y gracias, Señor, por permitirnos una vez más conectarnos. Bendice a todos los integrantes del Canal 8, bendice a todo, al pastor Agustín y a todos los que trabajan con él en Pan de Vida. Y gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos das. Te pido que en este fin de semana nos cuides y nos ayudes a andar conforme a tu voluntad. En el nombre poderoso de mi Señor Jesús. Amén y amén y amén. Y pues vamos a pasar una vez más los cortes comerciales y en un momento regresar para despedirnos porque pues ya se nos está acabando el tiempo. En un momento regresamos, en un momento continuamos. No te desconectes, no le cambies de estación, de canal. En un momento regresamos para despedirnos. Dios te bendiga grandemente. Continuamos. Bueno, vamos a despedirnos, vamos a saludar a las personas que estuvieron conectadas acá. Saludamos a un amigo y hermano, a Julio César Ruiz Aguilar ahí, que Dios lo bendiga grandemente, que estuvo conectado.
A mi tía Lucía Hernández también hasta allá, hasta Cunduacán, Reforma Cunduacán, también Dios la bendiga grandemente. También a un amigo, a Iván, a Jorge Iván Martínez, hasta allá, hasta Tamaulipas, Dios los bendiga grandemente, que es una gran bendición ver ahí que estuvo conectado. También mi mamá, que está en su trabajo y está en su trabajo, que Dios la bendiga grandemente. Y a mi hermano, que también ahí aparece conectado, que Dios lo bendiga, que es el que me ayuda a conectar todas estas cosas para hacer la transmisión. Y pues es una gran bendición poder estar aquí con ustedes. Y pues me despido, se despide su hermano, su amigo Eric Santos Hernández. Que Dios los guarde, Dios los bendiga, Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Dios tenga misericordia de cada uno y Dios se agrade de la vida de cada uno de ustedes y ponga esa paz que sobrepasa todo entendimiento en sus corazones, en sus mentes, en el nombre del Señor Jesús. Dios los bendiga, nos vemos hasta la próxima emisión. Para los que están en el canal, pues nos vemos hasta el próximo viernes. Dios los bendiga y pues que pasen una bonita tarde y que tengan un excelente fin de semana. Esto ha sido todo, una palabra para tu vida, espero que haya sido de mucha bendición. Y si te conectaste hasta el final, pues te invito a que regreses el video, o si estás en el canal lo puedes buscar en tu Nueva Visión Live y ahí puedes repetirlo y ver todo el programa. Y pues Dios los bendiga, nos vemos hasta la próxima, que pasen una excelente y bonita tarde. Gracias Dios, porque aunque conoces mis debilidades, tu misericordia y amor es muy grande, por eso yo viviré para adorarte. Y yo vivo agradecido, bendecido, convencido